Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a explicar acerca de la teoría de triángulos que corresponde al curso de geometría. Empezamos aquí por definir lo que es un triángulo. En este caso, el triángulo viene a ser una figura geométrica que está formada por tres puntos no colineales. Tiene elementos tales como vértice, lado, medida de los ángulos internos, externos y las longitudes de los lados. Como dijimos, es una figura formada por tres puntos no colineales. Eso quiere decir que son tres puntos que no están en una misma línea recta. Entonces, tengo acá el punto A, punto B, punto C, o también se le puede llamar en este caso vértices, los cuales cuando yo uno tras otro se forman lo que son los lados, es decir, los segmentos, ¿no? En este caso los lados, el segmento AB, BC y el segmento CA, tal como está aquí en la parte de definición. Tenemos lo que también son los lados, es decir, la longitud de los lados, es decir, al vértice A se le pone el lado A, vértice B, el lado B y vértice C, el lado C, ¿sí? Eso está aquí en esta última parte. Tenemos la medida de los ángulos internos, lo cual es alfa, beta y teta, y la medida de los ángulos externos, x, y, z. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí esta primera parte. Tenemos también lo que son los teoremas fundamentales. El primer teorema fundamental dice que la suma de las medidas de los ángulos internos del triángulo debe ser igual a 180 grados. Entonces, si yo sumo los tres ángulos que están ahí, es decir, alfa más beta y el ángulo teta, esto debe ser igual a 180 grados. El teorema número 2 dice que la suma de los ángulos externos de un triángulo debe ser igual a 360 grados. Claro, tomando uno por cada vértice. Entonces, en este caso, si yo coloco aquí el ángulo X, acá el ángulo Y el ángulo Z, quiere decir que la suma de los tres ángulos, es decir, acá X más Y más Z, tiene que ser igual a 360 grados. ¿Bien? Eso es lo que habíamos dicho. Ahora, ¿por qué dijimos uno por cada vértice? Claro, porque yo pude haber tomado acá, puedo prolongar, y puedo decir acá también es necesariamente Z. Y ahí también tengo otro ángulo externo, pero no voy a sumar en este caso dos veces el ángulo Z. Por eso dice tomado uno por cada vértice. Uno por cada vértice. Ya está. Número 3 dice que la suma de dos ángulos internos en un triángulo es igual a un ángulo externo, en donde ese ángulo externo no debe ser adyacente a los otros dos. Entonces, si acá yo coloco el ángulo alfa, se pone aquí, el ángulo alfa y acá el ángulo beta, estos dos ángulos internos deben ser igual a la suma de un ángulo externo, pero que no esté adyacente a estos dos. ¿Qué quiere decir? Que no esté cerca a cualquiera de ellos. Entonces, por ejemplo, no puede estar aquí, porque sería junto a beta. No puede estar acá, por ejemplo, sería junto a alfa. Tiene que estar necesariamente aquí. Entonces acá le voy a poner X. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este X, que es un ángulo externo, debe ser igual a la suma de dos ángulos internos que no estén adyacentes a dicho ángulo. Entonces vamos a colocar acá. X es igual a alfa más beta. Un ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él. O también puedo decir, la suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo que no esté adyacente a los otros dos. Cualquiera de dos es lo mismo en realidad. Se puede representar de una u otra manera. Es igual. ¿Ya está? Teorema número 4. Tenemos un triángulo, el cual vamos a ponerle acá dos ángulos. Voy a poner aquí el ángulo alfa y acá el ángulo beta. También voy a poner lados. Por ejemplo, acá el lado A y el lado B. Entonces, en el teorema número 4 dice que a mayor ángulo se le pone mayor lado y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que si alfa es mayor en ángulo a beta, entonces, o si, solo si, también se concluye ello, quiere decir que A debe ser mayor que B. En otras palabras, si prácticamente alfa fuese, por ejemplo, no voy a suponer acá, fuese 70 grados y beta fuese un 30 grados, por ejemplo. Yo digo 70 mayor que 30, ya, entonces quiere decir a qué se le pone A debe ser necesariamente
mayor que b. Es como un ejemplo, en realidad, lo que yo estoy poniendo acá es que es 70 y acá es 30, porque pueden ser diferentes en este caso. Ahora, ¿qué pasaría si beta fuese mayor que alfa? Entonces acá b debe ser mayor que a. Entonces, a mayor ángulo, mayor lado. Y viceversa, ¿no? Si es menor ángulo, b es menor lado. Y así sucesivamente con los otros dos ángulos que puede pasar. Número 5, lo cual es para poder ver si en realidad el triángulo existe o no, que se le llama también como desigualdad triangular, ¿no? Entonces vamos a colocar acá los lados, por ejemplo aquí el lado A, B y C. ¿Qué menciona en el teorema número 5? Que cualquiera de los tres lados, en este caso vamos a mencionar que A es mayor que B y esta a la vez mayor que C. Vamos a suponer que los tres sean diferentes. Entonces quiere decir que A, por ejemplo, empezando de A, debe ser menor que la suma de los otros dos, pero a la vez mayor que la diferencia de ellos mismos. Siguiente para B, debe ser menor que la suma de los otros dos, pero a la vez mayor que la diferencia. Y por último C, debe ser menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. A esto se le llama desigualdad triangular. Muy bien, en lo que es clasificación de triángulos, número 1, por las longitudes de sus lados. Tenemos en este caso tres triángulos que se clasifican ahí, depende de las longitudes que tengan. Para la número 1 se puede decir, o el punto número 1 acá, lo que es, vamos a hablar acerca del triángulo equilátero. El triángulo equilátero se define como aquel triángulo en donde los tres lados tienen que ser congruentes. Es decir, le puedo poner acá este símbolo. Es un triángulo que además de tener los tres lados que son congruentes, también se dice que los tres ángulos son congruentes, lo cual se concluye que cada ángulo debe ser necesariamente de 60 grados. ¿Sí? Cada ángulo de 60 grados, cada lado debe ser igual a ese triángulo, se le conoce como triángulo equilátero. Vamos a ver, lo siguiente es el triángulo isósceles. El triángulo isósceles. ¿A qué se le llama triángulo isósceles? Aquel triángulo que tiene solamente dos lados que son congruentes. En este caso, vamos a ponerle así, de esta manera, este símbolo. Entonces decimos, el triángulo, vamos a poner por ejemplo acá sus vértices, puede ser ABC. El triángulo ABC es isósceles porque en realidad yo observo que hay dos lados que son congruentes. Entonces digo acá, AB, el segmento AB es congruente al segmento BC. Por lo tanto, si dos lados son congruentes, quiere decir que sus ángulos también deben ser congruentes. Quiere decir entonces que si acá es alfa, necesariamente aquí también debería ser el ángulo alfa. Muy bien, el punto número 3, en este caso por sus lados, sería el triángulo escaleno. ¿A qué se le dice o a qué se le conoce como el triángulo escaleno? Aquel triángulo en el que sus tres lados prácticamente llegan a ser diferentes, ¿no? En este caso voy a ponerlo de esta manera. Son diferentes. Si sus tres lados son diferentes, quiere decir que sus tres ángulos también necesariamente deben ser diferentes. A este tipo de triángulo se le dice que es un triángulo escaleno. Muy bien. Número 2, por las medidas de sus ángulos. Entonces, tenemos el primer triángulo, el cual le vamos a llamar acutángulo. Acutángulo. ¿A qué se le llama o a qué se le dice un triángulo acutángulo? Es aquel triángulo en el cual cada uno de sus lados, a pesar, o bueno, no necesariamente diferente, pero se podría decir de que cada uno de ellos necesariamente debe ser menor que 90 grados. Alfa, beta, y en este caso teta, debe ser menor que 90 grados para poder decir que dicho triángulo es considerado como un triángulo acutángulo. Número 2 es el triángulo obtusángulo. Vamos a escribir acá. Ahora, ¿a qué le llamamos nosotros triángulo obtusángulo? Es aquel triángulo en el cual uno de sus ángulos debe ser necesariamente mayor que 90 grados. Es decir, es mayor que 90 pero menor que 180 grados. En este caso, el ángulo es este que está aquí. Este que está aquí. Que sería el ángulo teta. Y este ángulo teta vamos a poner aquí, que debe ser mayor que 90 grados, pero a la vez menor que 180 grados, para que se pueda considerar como un triángulo obtusángulo. Y acá tenemos el
tercer triángulo, lo cual es el triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver acá, triángulo rectángulo. ¿A qué se le dice triángulo rectángulo? Es aquel triángulo en el cual uno de sus ángulos necesariamente debe ser 90 grados. Solamente uno de ellos, porque si fuesen dos ángulos que son 90 grados, el tercer ángulo ya no existiría, porque sería cero. Entonces, basta que uno de esos ángulos sea 90 grados en un triángulo para que se le considere como triángulo rectángulo. Entonces, en este caso, este ángulo es el que está aquí. Este ángulo alfa prácticamente debe ser igual a 90 grados para que pueda ser considerado un triángulo rectángulo. Entonces, a modo de repaso, acutángulo en donde los tres ángulos deben ser menores que 90 grados, no necesariamente diferentes, pueden ser iguales. Obtusángulo, cuando uno de esos tres ángulos es mayor que 90 pero menor que 180 grados. Y rectángulo, aquel triángulo en el cual uno de esos ángulos es igual a 90 grados. Y por último, para ver ahí las líneas notables asociadas en el triángulo, tenemos la altura. La altura es un segmento de recta que va del vértice al lado opuesto del lado, pero en este caso formando un ángulo de 90 grados, es decir, de esta manera. Yo voy a trazar una línea de esta manera y acá se forma lo que es un 90 grados, es decir, como si fuese un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, aquí cuando yo trazo esta línea, a esta línea se le llama altura. Es un segmento de recta, se podría decir, porque está formado por un punto o un vértice del triángulo y otro punto del lado de dicho triángulo. Aquí, para trazar la altura, en algunos casos, muchos tienen la dificultad para poder trazar la altura como ese triángulo. Lo que tenemos que hacer es simplemente acá prolongar para poder trazar la altura. Porque si lo que yo pienso es que la altura siempre debe estar dentro del triángulo, estaría cometiendo un error. Entonces, un error que puedes cometer de repente al trazar aquí la altura, podría decir, profesor, si acá está la figura, la altura podría ser esta y ponerlo de esa manera. Estaría mal, ¿no? Porque prácticamente este ángulo no es 90 grados. Y necesariamente cuando uno traza lo que es la altura, debe formar un 90 grados. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces, para poder trazar aquí la altura, lo que vamos a hacer es prolongar esta parte y trazar aquí dicha altura. Y acá se forma el 90 grados. Entonces, podría decir, por ejemplo, si acá le agregamos algunos vértices, podría decir de que podría ser desde A a H. Si el triángulo fuese A, B, C, la altura sería AH. Si aquí el triángulo fuese, por ejemplo, A, B, C, la altura sería BH. Usualmente se conoce como que la altura se le pone con la letra H, porque en el punto en donde se interceptan todas las alturas de un triángulo se le llama ortocentro. Y ese ortocentro se lo representa con la letra H. Número 2, mediana, es un segmento de recta también, el cual va de un punto de un triángulo hasta el punto medio del lado opuesto. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, acá los vértices A, B, C, y voy a trazar la mediana, entonces trazo desde el vértice B, por ejemplo, y hasta el lado opuesto, en este caso, el segmento o el lado acá, del punto A al punto C, pero como punto medio. Trazo aquí, segmento de recta, quiere decir que si yo trazo la mediana de ese triángulo, entonces quiere decir que estos dos deben ser iguales, deben tener la misma medida. Y acá le voy a poner como una letra M. Entonces voy a decir acá BM, mediana. Mediana, en este caso es del triángulo ABC, ¿no? Bisectriz, tenemos bisectriz interior y exterior. La interior es prácticamente como si fuese un rayo en donde comienza desde un vértice cualquiera hacia el lado opuesto. Pero prácticamente nosotros lo dibujamos hasta ahí nada más. Bueno, para los problemas, no es necesario que lo dibujes en su totalidad. Pero como definición voy a decir que es como un rayo, ¿no? El cual, la función de la bisectriz es hacer que prácticamente divida dicho ángulo en dos que sean de igual medida. En este caso voy a poner acá ángulo alfa y ángulo alfa. Y acá vamos a colocar los vértices, por ejemplo, que sea el triángulo ABC
y que sea la bisectriz, por ejemplo, de B hasta el punto D, hasta ahí nomás, porque en realidad es hasta el infinito, ¿no? Avanza, pero nosotros lo dejamos solamente hasta ahí para poder utilizar en los problemas, pero ya sabemos que esto va de manera indefinida. También tenemos lo que es la bisectriz exterior, el cual lo que vamos a hacer acá es prolongar un poco. Claro que de repente el dibujo no ayuda mucho, vamos a prolongar solamente para que se observe hacia dónde va lo que es la bisectriz exterior. Entonces tenemos acá el triángulo ABC, vamos a poner acá el triángulo ABC y vamos a trazar ahí la bisectriz exterior. Trazamos la bisectriz exterior, por ejemplo, acá del vértice B, es decir, hacia afuera, es decir, fuera del triángulo, por eso es exterior. Entonces acá trazamos la bisectriz exterior y decimos que acá puede ser el ángulo θ y acá también el ángulo θ. Entonces voy a poner acá desde el B hasta el punto E, por ejemplo, hasta el punto E. Voy a decir, es la bisectriz exterior del triángulo ABC. Muy bien, y aquí en la número 4, la mediatriz es una recta el cual pasa por el punto medio de uno de los lados, en este caso del triángulo. Vamos a poner acá los vértices, voy a poner acá vértice del punto A, B y C. Por ejemplo, me dicen trazar la mediatriz del lado AC. Entonces, lo que tengo que hacer primero es fijarme en el punto medio. Vamos a poner acá que el punto medio sea aquí. Una vez que he ubicado el punto medio, lo que tengo que hacer es trazar como si fuese una altura, ¿no? Así como esta parte, una altura de tal manera que se forme 90 grados, pero necesariamente debe pasar por este punto medio. Entonces aquí lo dibujo de esta manera. ¿Ya está? Es una recta, como había dicho. Es en el punto medio, es decir, acá son iguales, y a la vez es un 90 grados. Ya está. Ahora, ¿cuál es una de las características de la mediatriz? Que una vez que yo he trazado la mediatriz, de ahí se pueden formar varios triángulos isósceles, ¿no? En este caso, como este triángulo isósceles, el cual tiene dos lados que son congruentes o que tienen igual medida. En este caso, cuando yo trazaba la mediatriz, acá he formado, por ejemplo, un triángulo rectángulo, el cual, si yo junto con este otro triángulo, acá, es decir, tenía un punto aquí, trazo, estaría diciendo de que este triángulo es prácticamente igual a este otro, ¿sí? Entonces, podría formar lo que son dos triángulos congruentes, pero en este caso todavía no vamos a hablar al respecto de ello porque no hablamos acerca de triángulos congruentes. Entonces, la mediatriz es prácticamente como trazar una altura, pero a la vez tiene que pasar por el punto medio del lado de un triángulo. Es una recta en realidad, no es un segmento, es una recta, es de manera indefinida. Entonces, hasta ahí hemos visto lo que es la parte teórica de todo lo que es triángulo, los teoremas fundamentales, la clasificación tanto por los lados, ángulos y las líneas notables, lo cual es, en este caso, acá estoy poniendo solamente 4, pero en realidad falta uno más, lo cual no lo voy a poner acá, pero lo voy a explicar. En realidad lo que falta aquí es la seriana. La seriana prácticamente es como si nosotros estuviésemos dando una línea auxiliar, es decir, por ejemplo, voy a poner acá, si yo tengo un triángulo cualquiera, por ejemplo un triángulo ABC, y yo hago, por ejemplo, una línea de esta manera, un segmento, así, tras un segmento D, prácticamente este B hasta D, este segmento se le puede llamar seriana, es decir, no tiene una característica especial como cada uno de ellos que hemos visto, no es que va a dividir en dos partes iguales, o la bisectriz acá como que dos ángulos de igual medida, nada de eso, es una línea cualquiera, que no tiene una característica en especial. A eso se le llama lo que es una seriana. Entonces, no lo voy a poner, solamente yo acá lo acabo de explicar, para saber acerca de lo que se trata. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí chicos, espero que les haya gustado toda esta parte, solamente es para explicar la parte teórica. Espero que ustedes puedan continuar visitando mi canal, visiten mi página de Facebook, denle like al video y ya sabes, sería muy gustoso de que también lo pudieses compartir. Así que cuídate mucho. Nos vemos y cualquier duda me puedes escribir de repente al Facebook o al YouTube. Nos vemos, cuídense, chao.